Buenas tardes a todos y gracias, Antonio, por la excelente organización, como decía, ¿no? a lo que estamos acostumbrados ya en él. Bien, les voy a hablar sobre los dominicos y el cine, el subtitulado de películas multilingües. Y decirles que se enmarca dentro del proyecto de investigación que hoy nos reúne aquí, el de catalogación y estudio de las traducciones de los dominicos españoles e iberoamericanos, en el que participan universidades tanto nacionales como internacionales. De los objetivos generales he escogido algunos de ellos para la publicación y aquí no me voy a extender. Sí que quiero centrarme en los objetivos específicos y en concreto en el último de ellos, en el que se dice estudiar la implicación de la traducción en otros mundos creativos como el del arte, la iconografía y el cine, etc. Pues va a ser precisamente, nuestra investigación se enmarca precisamente en este último aspecto, en la traducción audiovisual. Nos hemos acercado a la orden dominica buscando la relación que tiene con el llamado séptimo arte. En este estudio hacemos un acercamiento teórico-práctico a las principales características que definen la versión subtitulada al castellano de una película multilingüe. Vamos a analizar las soluciones adoptadas por los traductores. Vamos a ver las dificultades que conlleva el trasvase de este tipo de textos audiovisuales para el traductor y, asimismo, también ver la importancia que tiene el conocimiento de las peculiaridades que postulan y que definen este tipo de traducción. Por lo tanto, este es el objetivo que les he comentado, este acercamiento teórico-práctico a las principales características que definen la versión subtitulada al castellano. En este caso concreto han sido 2 películas multilingües las que he elegido. El índice que voy a seguir para esta exposición, hablaré en primer lugar de los dominicos y el cine, la relación que hay. En segundo lugar, las peculiaridades del subtitulado de películas multilingües, es decir, esa parte teórica de traductología. Después, la parte aplicada, analizando estas 2 películas, también La lluvia y Aguirre de Arzón des Gotes. Por último, haré unas consideraciones finales y aportaré una bibliografía. ¿Películas en las que aparecen dominicos? Pues digamos que la preparación y la formación teológica de los dominicos y de los franciscanos hizo que cuando se fundó la Inquisición en 1231, el Papa Gregorio IX se fijara en estos religiosos y les confiara su organización. Los dominicos quedaron de esta manera asociados para siempre a este tribunal medieval. Tal vez los inquisidores más famosos en España fueron Bernardo Gui, con quien he hablado con Pilar en la comida precisamente de él, porque mañana ella comentará, y sobre todo Tomás de Torquemada, ambos dominicos. No sé si han visto esta película, titulada así, Torquemada, de 1989. Es un drama histórico religioso que fue dirigida por Stanislav Barabás en 1989 y estrenada ese mismo año en Madrid. En el reparto, como ustedes ven ahí en pantalla, el dominico Torquemada está representado por el conocido actor Francisco Rabal. Esta otra obra que tienen en pantalla y que seguramente todos conocen, El nombre de la rosa, basada en la novela homónima de Umberto Eco de 1980. En ella aparece el dominico Bernardo de Gui. Fue estrenada en 1986, coproducida entre Italia, Francia y Alemania. Y este dominico, Bernardo de Gui, aparece como un individuo fanático, cruel, despótico, que utiliza métodos de tortura incluso de su propia invención para hacer confesar a las víctimas crímenes o pecados que no habían cometido. Seguro que todos ustedes recuerdan la película. Otra película que les he traído hoy, otra obra cinematográfica, es Los fantasmas de Goya, de 2006. Es una producción hispano-estadounidense. Los fantasmas de Goya transcurren en España entre 1792 y 1809 y cuenta la historia de un grupo de personas que conviven en una época de convulsión política y cambios históricos en España. La historia es narrada a través de los ojos del gran pintor de Goya.
El dominico es el hermano Lorenzo Casamares, que es Javier Bardem, que tienen ustedes también ahí en pantalla, un enigmático miembro de la Inquisición que se involucra con la joven musa de Goya, que es Inés, Natalie Portman, la actriz Natalie Portman, cuando es injustamente acusada de herejía y enviada a prisión. En prisión, precisamente, va a pasar más de 15 años de su vida. Es una película que impacta, no sé si la han visto, pero es una película bastante impactante. La siguiente película que les traigo es Bajo un manto de estrellas, de 2014, del director Óscar Parra de Carrizosa. Nos cuenta los avatares de los dominicos en 1936, justo en el estallido de la Guerra Civil. También La lluvia, de la directora Itziar Boyain, de 2010. Esta película trata el rodaje en Bolivia, en concreto en Cochabamba, de una película española sobre el descubrimiento de América. Todo se complica, es decir, están grabando la película y de repente hay una insurrección popular, hay un grupo de indígenas, personas que se manifiestan en contra de lo que se denominó la Guerra del Agua, que seguramente han oído hablar de ella. Es decir, hay cine dentro de la propia película. El guionista Paula Berti destaca en la película las figuras de dos dominicos, de Antón Montesinos y de Bartolomé de las Casas. El rodaje se llevó a cabo en las selvas de Bolivia, es decir, no en la española, que es donde la historia hubiese sucedido, y lo que hacen, y lo que se reconstruye es el expolio y la barbarie que sufrieron los indígenas durante el descubrimiento de América, la rebelión de estos, de los colonos, ante el tributo del oro que le exigían los colonizadores, y la protesta de los dominicos, de Montesinos y las Casas en esa actuación. Bueno, cuando están rodando la película, como les decía, se producen manifestaciones en Cochabamba, y en la película se observa ese dilema entre el arte, la angustia de los directores por seguir grabando, ¿no?, por seguir creando arte, y la realidad de personas que injustamente son tratadas, es decir, que necesitan agua y el agua se va a privatizar, y que por lo tanto precisamente uno de los actores, de los protagonistas de la película, es el líder de esas manifestaciones. Entonces, bueno, pues se ve ese choque entre la realidad y el arte, ¿no? Y cómo también el mismo director y el productor se tienen que plantear entre tomar partido por seguir, qué hacer, seguimos produciendo la película o lo dejamos ante esta injusticia y bueno, ya no les cuento el final porque no sé si la han visto y es una película de gran interés. Bien, la película fue candidata a 13 premios Goya, de los que se llevó 3, y bueno, en la versión escrita del trabajo tienen más información sobre todo esto. La siguiente película es Aguirre, Reaktion des Gottes, es una película alemana de Werner Herzog. En ella se narra cómo en 1560 un grupo de conquistadores españoles, entre ellos Lope de Aguirre, que es Klaus Kinski, este conocido actor alemán, y Fray Gaspar de Carvajal, que es el monje dominico, se dirige a la conquista del Dorado. Todos los actores hicieron sus diálogos en inglés, los miembros del reparto y el equipo provenían de hasta 16 países distintos y este era, por lo tanto, el idioma común a todos ellos. Además, Herzog pensó que si filmaba en inglés, pues iba a tener se iba a distribuir mejor desde el punto de vista de manera internacional. Sin embargo, una vez finalizada la producción, fue doblada al alemán, la película. Bien, esta es esa relación entre los dominicos y el cine, las películas que he elegido para traerles a ustedes. Voy a presentar ahora brevemente el contexto teórico en el que enmarco mi estudio sobre el subtitulado de películas multilingües. La traducción de un texto audiovisual supone una serie de dificultades añadidas a cualquier otra traducción, dadas las propias restricciones que conlleva. ¿A qué llamamos restricciones? Pues son todos aquellos obstáculos o problemas que impiden que haya una total identidad entre el texto, lo que llamamos TP, texto de partida, y el texto meta. Es decir, que nos condicionan o que condicionan la naturaleza de las diferencias entre ambos textos. Podemos distinguir hasta 6 tipos distintos de restricciones: las profesionales, es decir, todas aquellas relacionadas con el encargo de la traducción y las normas que se aplican también en esta modalidad, en la traducción audiovisual;
las restricciones formales, que tienen que ver con las convenciones propias de esta modalidad de traducción, las restricciones lingüísticas derivadas del propio código lingüístico de cada una de las lenguas, las restricciones semióticas o icónicas, por la naturaleza visual de la película, las restricciones socioculturales y también puede el caso de que no se produzcan restricciones, ¿no? Pero además el traductor puede encontrarse con un problema añadido, y es que en el texto aparezca, además, que aparezca el texto en más de un idioma, es decir, estaríamos ante lo que llamamos película multilingüe. La dificultad va a variar dependiendo de la frecuencia con la que aparezcan estas lenguas en el texto audiovisual, y también la relevancia que estas lenguas vayan a tener en la trama. Y por lo tanto, la función que ese texto tiene en la película, ¿no? Es decir, ¿qué se espera que entendiera el espectador de la versión original para así poder reflejarlo para el espectador de la versión traducida? Digamos que hay dos grandes estrategias a la hora de traducir el multilingüismo: bien marcarlo o obviarlo, ¿no? Podemos obviarlo. ¿Qué entendemos por estrategia de traducción? Como este público, que no todos somos traductólogos, pues he preferido algunos de los conceptos claves en traducción, cuando estoy hablando de este tema, explicarlos brevemente, ¿no? Pues son procedimientos tanto verbales como no verbales, conscientes o inconscientes, de resolución de problemas. Si decidimos no marcarlos, pues ¿qué está sucediendo? Que se eliminan los idiomas extranjeros y hay una estandarización lingüística. Si se decide marcarlo, como traductor, se dejan las lenguas y se transcriben mediante el subtitulado, como vamos a ver en los ejemplos. Denominamos técnica de traducción del multilingüismo, por lo tanto es una opción de traducción concreta que se va a ver reflejada en el resultado final, en lo que nosotros, en el producto audiovisual, ¿no?, que vamos a consumir. Cuando voy a hablar de la L1 me estoy haciendo referencia a la lengua original, que todos conocemos en traducción, pero bueno, he querido ponerlo para el resto de compañeros. L2 es la lengua meta, y cuando hable de la L3 va a ser cualquier otra lengua que aparezca en la película, que puede ser tanto un idioma real como un dialecto, una lengua inventada, como el caso de los Minions, si la han visto, ¿no? Pues en ese caso estamos hablando de lenguas inventadas, o puede aparecer tanto de forma oral como de forma escrita. Para la traducción de una L3 nos proponen, tenemos hasta 5 opciones distintas representadas gráficamente en este diagrama, en el que la L3TT, es decir, la del texto de partida, representa a la L3 del texto meta, y la LTST, que ven ustedes en pantalla, pues sería la LT del texto origen. Bueno, de acuerdo con este diagrama, la L3 del texto meta puede ser la misma que la del texto original, entonces puede ser neutralizada, traducida por la L2 o eliminada por completo, o puede adaptarse. Se sustituye esa L3 del texto original por cualquier otra lengua, incluida la L1. Estas son todas las opciones por las que puede optar el traductor a la hora de decidir qué hacer con la L3 en un filme multilingüe. Todo esto, que se representa aquí en esta tabla, en base a esto, se lo explico yo a ustedes aquí, podemos hacer eliminar la L3 del texto original. Hemos dicho antes, por lo tanto, se pierde el multilingüismo y hay una estandarización lingüística. Repetimos la L3 del texto origen en el texto meta, es decir, mantenemos esa diversidad lingüística, pero el efecto o la función puede variar dependiendo de esa L3 y de la relación que haya entre la L3 con la L1 y la L3 con la L2, ¿no? Por ejemplo, la película Vicky Cristina Barcelona, si han visto, ¿no?, en la que hay 3 lenguas en conflicto ahí, ¿no? Sustituir la L3 del texto origen por la L2 o mantenerla, en el caso de que la L3 sea precisamente la L2, se perdería, por lo tanto, la L3, la lengua 3, y con ello el multilingüismo. O sustituir la L3 del texto origen por otra lengua que no sea la L2, y entonces la lengua por la que se sustituya puede ser cualquier otra, incluida la propia L1, si se considera oportuno, porque la relación L3-ST, es decir, del texto origen, y la L1 es equivalente en la relación L1 y L2. De esta forma se entiende que la función de la lengua 3 en el texto meta va a ser equivalente o análoga a la función que cumple en el texto origen. La metodología que hemos seguido para este estudio es un análisis descriptivo. Hemos partido de unas hipótesis.
Se subtitula siempre que no aparece la lengua principal de texto de partida. Es decir, estamos ante una película multilingüe en el que es muy probable que vamos a encontrar subtítulos. No se subtitulan, partíamos de esta hipótesis, no se subtitulan las terceras lenguas cuando dan la misma información que se ha dado anteriormente en la lengua principal. Es decir, cuando se trata de interpretación dentro de la película por los propios personajes. Los textos de fácil comprensión no se subtitulan o estamos en la traducción audiovisual, en el mundo audiovisual, y los subtítulos están condicionados por la imagen. En nuestro caso, como les decía, vamos a analizar la película también La lluvia, en la que nos encontramos con 3 lenguas, español, inglés y quechua. Partimos del original en español, subtitulado en inglés, subtitulado en francés y subtitulado en alemán. Como les decíamos, una de las hipótesis es que no se subtitulan las terceras lenguas, en este caso el quechua, cuando aporta la misma información que se ha dado ya en la lengua principal anteriormente. Es decir, cuando encontramos interpretación dentro de la película. Y les voy a poner este ejemplo de este momento multilingüe. Tienen que imaginarse la situación. Colón habla en español con los taínos, representantes de las tribus. Una persona hace de intérprete del discurso del español al quechua. Evidentemente, cuando está hablando Colón, no hay subtítulos, y cuando quiere decir que no hay subtítulos, Colón está hablando, y cuando interpreta el indígena, en taíno no hay interpretación. Hay una escena que es bastante impactante, no sé si, a ver si lo podemos ver. Tienen que imaginarse, son mujeres y bebés, están en el río, hablan entre ellas y con el líder de los indígenas. Y hay interpretación entre el líder, el director y las mujeres. El director les está diciendo a estas mujeres que llevan bebés en brazos, que están siendo perseguidas por perros que les van a devorar, y entonces tienen que entrar en el río, y ante el dilema ¿qué hago? ¿Dejo que mis hijos sean devorados o que mi hijo sea devorado? Bueno, pues tiene que tomar la decisión de ahogar a sus bebés en el agua. Bueno, pues esto las indígenas no lo entienden. Hay una interpretación ahí entre el líder y el director. No se graba la escena y toda esa parte de interpretación no se subtitula, puesto que ya tenemos la información. Tampoco se subtitula en el caso de que coincida la lengua del subtitulado con la lengua del texto de partida, como es este tercer ejemplo que les traía, en el que el productor Costa habla en inglés por teléfono. Aparece el subtitulado en el caso del francés y del alemán sí se subtitula, en el caso del inglés no, puesto que está todo el original ya es en inglés, ¿no? Bueno, pues les traía algún ejemplo más, pero lo vamos a dejar, puesto que tenemos problemas técnicos. Voy a concluir con estas consideraciones finales. En el caso de las 2 películas, bueno, no me ha dado tiempo a enseñarles a ustedes la segunda, que era la película de producción alemana. En los momentos de multilingüismo no es algo casual, sino que tienen un motivo concreto: recordar al espectador que la trama, que el argumento se desarrolla en un país extranjero para los protagonistas en ambas películas. En el caso, por un lado tenemos el quechua y en la otra película teníamos el castellano o el alemán. En el caso de también La lluvia, el cambio de lenguas en algunos momentos de la película se va a utilizar para pretender engañar usando el inglés que creen que no entiende el protagonista. Me ha parecido que está bien resuelto el tema de multilingüismo en ambas producciones. Repetir la L3, la lengua 3 del texto origen en el texto meta, que es lo que se suele hacer, y de esta forma se mantiene la diversidad lingüística, aunque el efecto, la función de esa L3, como ya hemos dicho antes, puede variar dependiendo de las relaciones. Es decir, a la hora de traducir una lengua 3 de una película, vamos a identificar 3 opciones principales: el doblaje, la subtitulación o odiarlo, no traducirlo. Estas modalidades se pueden tomar como una única opción de traducción, o lo que es más común, lo que se suele hacer, es combinar dentro de una película o incluso dentro de una misma escena. La elección de una u otra va a depender de la tradición del país. En España consumimos los productos audiovisuales tanto como en España, Francia, Italia, doblados. Es decir, que para la traducción de una película multilingüe se puede optar por doblar la lengua mayoritaria, como es en el caso de España, o subtitular el resto. Esto parece ser para muchos autores la mejor de las opciones, ya que no solo mantiene el multilingüismo, sino que también lo marca, representando así, como decíamos antes, la diversidad cultural de la película.
Decir también, para terminar, que el multilingüismo está cada vez más presente en el cine. Nos encontramos, por lo tanto, con un área de estudio muy atractiva que ha despertado interés en los últimos años. Los trabajos que tenemos tienen fechas muy recientes y es, por lo tanto, una realidad que cada vez encontramos a más autores que se centran en esta particularidad del cine contemporáneo y que estudian las posibilidades que tienen de traducción. Y nada más, después de abrir el telón, ahora lo cerramos. Muchas gracias.